Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo de recursamiento, módulo 2 de la información al conocimiento. En esta sesión abordaremos los temas de la semana 2 y de la semana 3. Entonces, bueno, vamos a darnos prisa pues bueno, cualquier duda, comentario, pues bueno, pueden levantar su mano, les doy la palabra y vamos resolviendo dudas. De igual manera lo pueden hacer de esa forma, o al final doy espacio también para ello, ¿sí? Entonces, como saben, es módulo de recursamiento, tenemos mucho menos tiempo, entonces trataremos de ser breves, de tocar los puntos pues que sean más importantes, más relevantes para lograr los aprendizajes esperados, los propósitos. Muy bien. Aquí están los aprendizajes esperados de esta segunda semana. Identificar el tema, la intención, las partes de las expresiones orales y escritas de un texto, utilizar el Internet como fuente de consulta, desarrollar un resumen, emplear técnicas de estudio que te permitan recuperar información. Bien, primeramente, las estrategias de lectura eh, se comprenden a través o tienen la intención de generar un proceso entre el emisor y el lector, ¿sí? En dicho proceso, pues intervienen tres condiciones: la claridad y la coherencia del texto, que sea entendible; el conocimiento previo del lector, lo que tú sabías; y la estrategia propia de lectura que se esté utilizando. Eh, Hay tres momentos, se distinguen tres momentos en estas estrategias. Antes de iniciar mi lectura, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues plantearme los objetivos de la lectura, hacer predicciones, lo que hablábamos del conocimiento previo, lo que yo sé, lo que conozco de la lectura, y la revisión y la actualización del conocimiento previo. Se traduce en qué y para qué voy a leer, de qué tratará mi texto, qué sé de este tema, ¿sí? Durante mi lectura, ¿qué hago? Pues subrayo, identifico patrones de texto, significado de palabras que a lo mejor no conozca o que me hayan costado trabajo entender. Me formulo algunas preguntas, me formo imágenes, hago analogías para relacionar el conocimiento previo con el actual. Y entonces, pues bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar para comprender mejor mi lectura? A eso van orientadas las estrategias, que tengas muy claro qué es lo que vas a obtener de la lectura. No nada más meternos a leer por leer, sino trazar un camino para poder lograr el objetivo que estamos buscando a través de esta lectura. Y lo podemos hacer a través de estas preguntas, a través de estos distintos momentos de la lectura. Algo muy importante, ya lo había mencionado en la sesión anterior: después de haber leído, siempre tiene que haber un producto escrito. Después de que nosotros leemos lo que sea, recordar la idea principal, hacer algún resumen, algún tipo de esquema, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, algún diagrama, lo que sea, pero tiene que haber un producto escrito de lo que tú analizaste en tus recursos de la semana, para que puedas entonces como anclar, le llamo yo, el conocimiento, ese aprendizaje que tuviste, que lo puedas anclar, que lo puedas mantener. Entonces, esto lo entendemos, pues bueno, a través de estas preguntas. Comprendí lo que leí, qué fue lo que aprendí, recuerdo lo que leí, ¿sí? Entonces, por eso estas herramientas pues nos sirven bastante para poder eh, clarificar todos estos puntos. Vamos ahora con la estructura general de un texto. Pues sabemos que un texto primeramente tiene un título que hace referencia, por lo regular, hace la referencia al tema central de lo que trata el texto, ¿sí? Después viene la introducción.
un momento en el que pues es importante atrapar la atención, donde se busca atrapar la atención del lector, pues para que le interese, para que le llame la atención y de esa manera pues siga, continúe con la lectura. Con la introducción se puede construir una idea general o se incluye en la introducción una idea general. Incluso puedes tomar algunas partes del cierre, pero es importante llamar la atención aquí en esta parte. Introducción, inicio o planteamiento. Cuerpo del texto o núcleo temático, dedicado a trabajar o a desarrollar todo lo que presentaste en la introducción. Aquí en la introducción precisamente das una idea general y ya en el desarrollo, pues bueno, precisamente se explica, se desarrollan precisamente las ideas. En este momento, en el cuerpo del texto, núcleo temático, la lectura del cuerpo textual, desarrollo núcleo temático, permite reconocer el sentido general del documento. Por último, el final o el cierre, que resume las ideas principales y recapitula, reflexiona sobre el texto. Dentro del texto hay diferentes formas. Por ejemplo, nosotros vemos, a ver, aquí esta parte, ¿no? Decimos, bueno, pues esto es una prosa, ¿verdad? Es una prosa, la manera habitual en que escribimos. Distinguimos dos, prosa y verso. Entonces vemos esta forma y hablamos de prosa. Pero estas mismas prosas, estas formas, utilizan diferentes prototipos textuales o tipologías textuales, es lo mismo, ¿sí? Entonces, una prosa dentro de una narración, dentro de una prosa, que es la manera habitual en que nosotros escribimos, puede haber una descripción, o puede haber una narración, o puede haber un diálogo, una exposición o una argumentación. En el caso del diálogo, sí es muy fácil distinguirlo de acuerdo a su forma, ¿sí? Porque vemos la forma y pues vemos los diálogos ahí. Entonces, sin necesidad de leerlo, identificamos que ese es un diálogo. Pero en el caso de la descripción de la narración, exposición y argumentación, necesitamos meternos a leer para poder entender si se trata de una descripción, una narración, argumentación o exposición. Obviamente estos prototipos textuales o tipologías textuales van a estar manifestadas en diferentes tipos de textos, ¿sí? Por ejemplo, en los textos literarios se utiliza principalmente la narración, ¿sí? Porque se cuenta una historia, relata sucesos que ocurren a personajes en algún lugar o un tiempo determinado. También en las obras literarias hay descripciones, o sea, están ligados estos dos, porque dentro de la misma narración se describe cómo era un personaje: alto, fornido, tez morena, tez blanca, cabello rubio, etcétera, ¿no? Se describe de manera física, de manera interna. Entonces, digamos que los prototipos textuales se fusionan, ¿sí? Dentro de una misma narración puede haber de repente un diálogo también, se vale. Digamos que estas otras dos pueden estar un tanto más orientadas a otro tipo de textos, a los textos expositivos, por ejemplo, a los textos periodísticos como la noticia, ¿sí? Entonces, bueno, dibujo hecho con palabras es una descripción, una narración es un relato de sucesos, el diálogo, pues es ese intercambio de parlamentos entre dos personajes, una exposición transmite información clara y ordenada acerca de algún tema, y en una argumentación se defienden pruebas o razonamientos, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo. Les voy a subir ahí, ya les he subido bastante material al foro de novedades. Espero que los estén revisando. Son para complementar tu conocimiento, para apoyarte en las mismas actividades. Les voy a subir algo al respecto con ejemplos y demás de estos prototipos textuales, ¿sale? Para que les quede más claro por si hay alguna duda. De cualquier manera, pues ya saben.
Si no estás presente en este momento de manera síncrona, cuando te toque leer, revisar la presentación, pues bueno, puedes enviarme un mensaje, sabes que estoy atento ahí y no tardará más de 24 horas en ser respondido. Hablemos ahora del proceso de escritura tan importante. Todo tiene un proceso. Ustedes mismos, si se fijan, no pueden irse directamente a la universidad, ¿verdad? Necesitan un proceso. Pues primero terminar su educación media superior. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Bueno, lo que quiero es que se comprenda es que todo lleva un proceso. En el caso de la escritura no es la excepción, también lleva un proceso la escritura. La lectura también lleva un proceso, todo tiene un proceso. Bueno, en el caso del proceso de escritura, se hablan de estos tres momentos: preescritura, escritura, revisión y pues volver a reescribir, por ejemplo, ¿no? En el caso de que identifiquemos algunos errores. Bueno, entonces, primeramente tengo que planear qué es lo que voy a escribir. Si se fijan, cuando redactamos no lo hacemos así de manera inherente, bueno, solamente que estemos haciendo algo de arte, quizá, algo de poesía, no sé, algo así, ¿no? Pero por lo regular, si vamos a hacer un escrito, como en este caso una reseña, un resumen, pues ocupamos del proceso. Primeramente, antes de escribir, pues tengo que buscar información relacionada con el tema del que voy a hablar, ¿sí? Plantearme de qué voy a escribir, para qué, ¿sí? ¿Cuál es la intención de mi escrito? Una vez que ya tengo mi planeación de qué es lo que voy a escribir, por qué, cómo y demás, y toda la información previa que me va a apoyar, ahora sí me voy a poner a escribir. Voy a desarrollar las ideas con base en el orden planteado. Escribir todas las ideas que se piensan comunicar, escribir frases completas, obviamente cuidar la ortografía, la redacción, la coherencia, la adecuación y todas estas propiedades que debe de tener un escrito. Ya que escribí, voy a revisar mi escrito, ¿sí? Voy a revisar mi escrito para verificar que cumple con todos los lineamientos, que es coherente, que es adecuado, que no hay faltas de ortografía ni de puntuación, etcétera. Hay autores que dicen que hasta 3 o 4 veces tenemos que leer nuestros escritos, y esto incluyendo un mensaje, desde un mensaje de plataforma hasta un escrito pues más complejo. Siempre tenemos que revisar. Ahí nosotros mismos nos aseguramos de que cumple con todos los requerimientos nuestros escritos, y una vez que revisé, si detecté errores, pues vuelvo a reescribir, ¿sí? Entonces, bueno, ojo con el proceso de escritura. El resumen, otro punto importante a analizar, puesto que es parte de las mismas actividades. Yo creo que un resumen lo hemos venido practicando desde que estamos en primaria, en secundaria, en los diferentes niveles, ¿sí? El resumen, de manera general, es una reducción del texto que incluye ideas principales y el contenido más importante de este texto. Ojo, hay diferentes herramientas. Existe el resumen, existe la síntesis, existe la paráfrasis, no son lo mismo. El resumen rescata las palabras literales del autor, solo que reducidas, ¿sí? Las ideas más importantes, bueno, aquí no utilizo este término porque les digo, la síntesis es algo diferente. Pero bueno, ese es el resumen: reducir el texto. Después de que lo leí, ya localicé, apliqué mi estrategia de lectura, como ya vimos. Entonces, identifico las ideas más importantes y ahora sí, las junto para hacer un resumen, de tal manera que tenga lo más importante de este texto. En una síntesis, pues ya podemos incluir tanto las palabras originales del autor, las ideas originales del autor, también podemos incluir las de nosotros en una síntesis.
y en una paráfrasis es exclusivamente lo que nosotros pensamos del texto, ¿sí? Entonces son diferentes herramientas que tenemos. Pasos para hacer un resumen, identificar las partes que componen el texto que voy a resumir, la introducción, el desarrollo y el desenlace, escribir notas al final del texto, subrayar información importante como las ideas principales, palabras clave o ideas secundarias. Se puede organizar la información utilizando un esquema, permite organizar las ideas principales y secundarias, escribir el resumen utilizando información que se ha subrayado en forma coherente y breve, reflejando las ideas más importantes. Revisar el resumen para comprobar que representa los aspectos principales del texto. Entonces, aquí les comparto esto brevemente, pues para que se apoyen también, les puede servir para hacer el resumen. ¿Sí? No sé si alguien hasta aquí tenga alguna pregunta, algún comentario. Ok, bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora con algunos temas de la semana 3. Vas a elaborar, aquí se pretenden los aprendizajes esperados, pues que elabores una reseña crítica en la que compares los dos argumentos de textos distintos, reactivar el aprendizaje, los aprendizajes de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos. Emite y fundamenta por escrito una opinión original en la que asocies los datos e ideas de los textos leídos, identifica una lectura de interés y haz tu relato de forma oral y escrita. Esos son los aprendizajes esperados. Entonces vamos a ver primeramente qué es el relato. El relato es una narración breve y estructurada de historias, las cuales pueden ser ficción o representar personajes o sucesos reales. Es algo artístico también entonces, ¿verdad? Desarrolla nuestra imaginación, nuestra creatividad. Es la forma en la que el escritor cuenta una historia, entendida esta como la reconstrucción de acontecimientos, sí, un poco como la paráfrasis. ¿Qué características tiene el relato? Contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante, que sea llamativo para el lector. Tú mismo te conviertes en tu propio, en el propio lector de tu historia para darte cuenta si sí es interesante, si sí llama la atención. Para esto, pues, nos valemos de los prototipos textuales que estuvimos mencionando hace un momento, ¿verdad? Como la descripción, para precisamente detallar las características del espacio, del lugar, de los personajes, etcétera. ¿Sí? Evitar detalles o descripciones lentas que puedan caer en redundancias, por ejemplo. Propiciar que sea una lectura sin dificultades. Esto entonces es el relato. Aquí vemos un ejemplo muy cortito y sencillo de el burro y la flauta. Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad. Se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. ¿Sí? O sea, nos deja a la vez un aprendizaje. Es una pequeña narración, un pequeño relato, ¿sí? Para que pues te lo ponga aquí como ejemplo de cómo de cómo se hacen estos relatos, ¿no? De retomar una historia y pues contarla de una manera interesante. El comentario también, porque es una de las actividades que necesitas precisar. El comentario es un discurso oral o escrito mediante el cual se manifiestan opiniones, puntos de vista o críticas sobre determinado tema o autor. Utiliza un lenguaje sencillo y señala claramente la diferencia de opinión del comentarista y las del texto en cuestión.
Entonces, ese es el comentario y hay cuatro tipos: descriptivo, analítico, argumentativo, interpretativo. Eh, Comentario descriptivo presenta una opinión sobre un objeto, fenómeno o persona, identifica las partes de un todo a partir del contexto, identifica causas o efectos. El analítico plantea el tema, identifica partes, expresa una crítica, propone una solución. El argumentativo expresa un punto de vista que se fundamenta en premisas o justificaciones que permiten elaborar una conclusión lógica. El interpretativo parte del análisis de un tema a partir de conceptos o de categorías, presenta inferencias sobre el tema. Este es entonces el comentario. Vamos a revisar ahora lo que es la reseña. La reseña es un documento académico que combina la información de textos base de carácter expositivo y en muchas ocasiones ofrece una visión crítica o comentario valorativo de su contenido, que es el carácter a su vez argumentativo. Se puede reseñar pues desde un libro, un artículo, un disco, una obra de teatro, un concierto, una premiación, entre muchas otras. Las reseñas pues van desde 2 a 3 cuartillas aproximadamente. ¿Qué características tiene una reseña? Pues utiliza un lenguaje comprensible, informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Presenta una descripción y una valoración con argumentos. Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. Contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. Entonces, eso es lo que hace la reseña, una valoración crítica de algún trabajo, de alguna exposición, de una obra teatral, ¿sí? Entonces, la estructura de la reseña, pues, es la siguiente: datos de identificación de la obra o ficha técnica. Estos datos pues van a variar dependiendo del tipo de la obra a reseñar, si se trata de un libro, una película, un artículo, etcétera. La presentación de la obra reseñada: 1 o 2 párrafos que contextualizan diversos aspectos de la obra. Se presenta el autor y la obra que va a reseñarse. La síntesis comentada de la obra, descripción de los aspectos más relevantes, juicio valorativo y crítico. Se emite un criterio sobre las fortalezas o debilidades de la obra. Eso es muy interesante, muy importante. Y por último, la conclusión, que vas a sintetizar y destacar los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Aquí te comparto también los pasos para poder elaborar una reseña, para que te puedas apoyar de ellos. Pues bueno, primeramente, seleccionar el objeto a reseñar: texto, obra, película, etcétera. 2, analizar el objeto seleccionado. Identificar cuál es la intención que tiene el autor con su escrito. Indagar sobre el autor y su método. Es importante conocer el contexto del autor para poder entender mejor la obra. Emitir un juicio sobre el elemento a reseñar. Sí, que me pareció esta obra. Elaborar una guía que refleje los apartados de la reseña. Comprobar que está la información para cada apartado. Redactar ahora la reseña. Revisar el recurso de los adjetivos de la crítica. Revisar la primera versión de la reseña, porque bueno, esto es parte también del proceso de escritura. Hay que revisar para darnos cuenta pues que en realidad está cumpliendo con los requerimientos que tiene la estructura y las características. Elaborar después la versión final ya que la revisé, ¿sí? Entonces, estos son los pasos para elaborar la reseña. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿no?
Ok, bueno, entonces estoy al pendiente de sus comentarios, de sus dudas y pues estoy al pendiente. ¿Sale? Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea C. Hasta la próxima.